sobre equidad entre hombres y mujeres. Compartimos muy abiertamente, se dieron espacios de reflexión muy interesantes. ¿Quiénes estuvieron participando allí? Ricardo Muñoz, Sonángela Enríquez, Dora Cecilia Sánchez, Lucero Cruz Fernández, Marta Henao, Alex María Ruiz, Lito Alejandro Barrera, Jorge Alfredo Montañez, Jenny Rosso, Margarita Becerra, Juan Pablo de los Ríos, el padre Samuel, María Borges, Stephanie Borges, Claudia Herrera, John Rossi, otro nombre que Francis, sí. Y Joan. ¿Y quién les habla? Joan. Bien, tenemos allí el resumen del trabajo que se hizo. La primera pregunta, trabajamos sobre la descripción de algunas problemáticas relativas a equidad entre hombres y mujeres. El desempleo genera inversión de roles entre hombres y mujeres. Ellas trabajan fuera del hogar y ellos asumen los servicios de la casa. Al tener el manejo de la economía, algunas mujeres consumen alcohol con frecuencia e incurren en acciones violentas hacia los hombres. Este tema salió bastante, que se da, y esto pues es un desorden en la vida familiar. En segundo lugar, tenemos la ausencia de esta figura paterna y materna en el hogar, favorece que los jóvenes puedan tener quien los acompañe, pues generen espacios de pandillismo y otras formas de violencia que se da allí. Las pautas de crianza en la familia son violentas y prevalece el machismo. Todavía existen expresiones donde dice el varón, pues yo soy el que trabajo y ella es la que tiene que educarlos, yo le aporto para la papa y ella tiene que hacer el resto. Expresiones que no son y que no corresponden a una verdadera familia constructora de paz. Las violencias entre hombres y mujeres se expresan de diversas maneras, dependiendo de factores como la cultura, el contexto y las creencias. En algunos municipios se aplica la ley de cuotas de participación política y aunque se encuentran mujeres ejerciendo cargos públicos, las decisiones continúan siendo tomadas por los hombres que ocupan las posiciones de poder. Se aprecia confusión en las comunidades en torno a los conceptos de equidad entre hombres y mujeres, igualdad, dignidad, masculinidad, feminidad, roles de género. Es un trabajo que hay que hacer de manera integrada a través de la formación pastoral. Bueno, antes de seguir, dentro de las problemáticas nos dimos cuenta que hay algunas causas que generan, digamos, esa inequidad de género, ¿no? Y sobre todo que, como el padre Samuel lo expresó ahí en el texto, incide mucho la cultura o la tradición o la costumbre de cada territorio. Entonces, la tendencia al machismo o a la discriminación hacia la mujer es distinta de acuerdo al territorio. Me explico, es diferente la mujer que vive en área rural o en el área campesina a la mujer urbana, porque las necesidades son distintas. En el campo la necesidad es dar de comer a los hijos, mientras que en el área urbana tienen más acceso a la educación, los hijos, la prioridad es la educación, allí en el área rural no lo es. Desconocer el aporte que hacemos hombres y mujeres a la vida social impide la construcción de familia, la imposición de modelos y políticas públicas que obedecen a estándares internacionales no parten de la realidad y generan más conflictos. Leyes de no violencia contra la mujer y de protección a la infancia que responden a objetivos de desarrollo del milenio y no a problemáticas dentro del contexto colombiano. Se ha normalizado la figura de madre cabeza de hogar, pero esto no es normal. Se perdió el sentido de la opción de vida, de responsabilidad y de asumir consecuencias de las propias decisiones. Aquí a veces llegamos a esta conclusión porque decíamos que se daba la reflexión en el grupo que el rol de madre se ha desfigurado un poco, en el sentido de que el derecho
a entrar en nuevos ámbitos, digamos, de superación personal o en el área laboral, se ha abandonado el rol de madre, del cuidado de los hijos se delega, quizás a los abuelos, quizás a una nana. Y el padre Samuel, recuerdo que dijo una frase de Juan Pablo II, que estaba de acuerdo en que las mujeres incursionaran en todos estos ámbitos y superaran sus metas, pero que no olvidaran su rol de madres, ¿no? Porque ninguna nana reemplazaría el don de madre. En los contextos de conflicto armado, debido a la alta tasa de mortalidad de los hombres, a las mujeres les ha tocado asumir todas las responsabilidades familiares y sociales. Aún existen comunidades que ven a las mujeres como objetos, como propiedad de los hombres y se las preparan únicamente para el servicio de la casa y la atención de los hijos, pero no se les brinda oportunidades para estudiar y promoverse. Entonces esta primera parte es como una visualización de lo que nosotros como percibimos de la realidad. Ahora nos hicimos otra pregunta: ¿cómo esta realidad da elementos para la construcción de paz o es generadora de conflicto? Pues cuando hay condiciones de inequidad entre hombres y mujeres, se generan muchos conflictos personales, familiares, sociales y comunitarios. Pero también hay comunidades que, aunque no hablan de equidad y de construcción de paz, sí tienen prácticas de inclusión, respeto, aceptación de los otros, sin juzgar y con lenguajes de paz. Estas prácticas ayudan a vivir la equidad y transforman la realidad. Yo creo que ese tema es muy vital que lo trabajemos desde esa visión. ¿Qué le aporta mi rol masculino, mi rol femenino a la paz? Porque es en las relaciones naturales donde empiezan los procesos de transformación, de cambio. Cuando hablaban de la violencia, decían la expresión: yo soy victimario cuando digo palabras que pueden herir a la otra persona. Bueno, pues allí estamos ejerciendo esta forma de violencia que hay que seguirla trabajando, porque no se puede dar. Aprender a desaprender es una cosa interesante y a la vez también complicada por los ambientes sociales en los cuales nos movemos, pero pensar que sí es posible es lo que nos lleva a plantear nuestros temas, porque siempre vemos que la violencia siempre viene por el tono de la arma. Pues no siempre el arma física es la causante de violencia. Pues esta forma de no aprender a respetar las diferencias o también a suplantarlas, porque también hoy tenemos muy posturas radicales donde, por ejemplo, el feminismo, donde ellas quieren como vivir al margen de un rol masculino, porque ellas quieren tomar un poder cuando no se entiende bien el tema de una liberación de la mujer. Pues son posturas que no corresponden propiamente. Los dos son diferentes, pero los dos aportan a la construcción de la paz, y eso es lo que hay que descubrir. ¿Qué aporta desde el rol masculino o qué aporta desde el rol femenino para la transformación de los ambientes en los cuales nos movemos? Así que esto es importante para tener en cuenta. Vamos con un tercer momento sobre qué se está haciendo desde las ILP en relación con esa temática y qué aprendizajes nos dejan para la construcción de la paz. Bueno, aquí en esta tercera pregunta, en equidad, valga la redundancia, cada una de las experiencias que tuvimos los participantes fueron plasmadas y se resumen en estos siguientes puntos. Hay que desconstruir imaginarios para construir procesos de transformación de relaciones entre hombres y mujeres. Recuperar la confianza ayuda a la transformación de relaciones. El trabajo de las iniciativas locales de paz tiene sentido porque se construye desde abajo, desde la base, no desde las políticas. Los organismos levadura son espacios para dialogar sobre la propia realidad, lo cual humaniza las relaciones. Reconocer las capacidades de hombres y mujeres, sus liderazgos. Para la construcción de la paz es importante aprender a distinguir los roles,
establecer buenos canales de comunicación, aprender a escuchar lo que requiere de normas y condiciones que se resumen en el mandamiento del amor. Desmontar los roles de género tradicionales ayuda a construir nuevas formas de ser hombres y mujeres, buscar que los hombres sean fraternos y amorosos y puedan expresar su afectividad sin ser discriminados por ello. Crear estrategias que convoquen a las familias completas para la realización de actividades y celebraciones comunitarias. Bueno, hay un ejemplo: Mundialito por la Paz, el Día de la Familia, jornadas de cometas, construcción de pesebres, etc. Reconocer que los hombres también son víctimas de las estructuras sociales y que deben desconstruir sus imaginarios para repensarse y transformarse. En esta línea recuerdo que hace unos días el Papa hablaba sobre la familia, donde existen parejas, existen matrimonios, pero no existen padres. Y me llevaba la idea de pensar el Papa por qué se plantea esa situación. Pues precisamente porque tenemos muchas familias donde el Papa es el que aporta las cosas materiales, pero no saca tiempo para jugar con los chicos, para jugar con ellos, para preocuparse de sus tareas, de sus cosas, porque siempre ese rol se lo han dejado a la mujer como si ella fuera la única responsable de los hijos. Son los dos. Propuestas con perspectivas de equidad entre hombres y mujeres. Planteamos las siguientes. Debemos reeducarnos y resignificar la identidad masculina y la femenina, abandonar el ego, aprender a ceder y a negociar para transformar relaciones y alimentar la autoestima. Crear condiciones para que las mujeres potencien sus capacidades, encuentren opciones para estudiar y trabajar y tengan garantías para ejercer su rol como madres. Son insustituibles. Ejemplo, contar con horarios flexibles que favorezcan la vida familiar. Esto implica una transformación social de los modelos de trabajo actuales, donde pues no solo el ser humano vale por lo que produce, sino por lo que es, donde a veces la ocupación exagerada de los horarios de trabajo, hay algunos que son muy abusivos en esto y hace que las mamás ni siquiera puedan estar con sus hijos mucho tiempo. Se van, los chicos están durmiendo y los despierta de la nana, cuando regresan también están durmiendo porque ya por el trabajo, por el cansancio no están. Es interesante poder plantear cómo desde la sociedad colombiana nos planteamos recuperar la vida de la mujer en el rol de ser madres. Es necesario ver la equidad como construcción social que va más allá de mecanismos legales en favor de las mujeres y entenderla como la creación de condiciones favorables para la dignidad de todos y todas. Que los sacerdotes se acerquen más a las comunidades para acompañar los procesos de transformación. Hay que aprender a desaprender la violencia, es decir, encontrar otras formas de transformación de los conflictos en la relación entre hombres y mujeres. Hay que reconfigurar el orden social para no dejarse absorber por las tendencias de la globalización, internet, uso de las tecnologías. Es necesario pensar cómo recuperar la importancia de la familia en la sociedad, empezando por rescatar la identidad masculina y femenina desde la infancia. Fortalecer la formación conceptual relativa a equidad entre hombres y mujeres, igualdad y otros arriba descritos con los organismos levaduras, las ILP y las comunidades. Arriba salía uno de los temas y es que nos hemos acostumbrado a una sociedad que se impone el modelo de madre solterismo y padre solterismo, como lo vemos como normal, que un chico pueda iniciar una experiencia de vida, que enamore a la chica, la ilusione, que conviva con ella 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, después enamoró de otra y se fue. Ahí hay varias cosas que hay que trabajar en la vida social y que tenemos que repensar. Primero, hay una frase que leí alguna vez: ¿por qué nos encanta pescar en acuario?
¿Por qué no respetamos las opciones de vida de las otras personas? O sea, ¿por qué tenemos que meternos en una relación donde ya la están construyendo? ¿Por qué tenemos que meternos allá? Y eso para los dos, tanto para los varones como para las mujeres. Eso del 9º mandamiento, de no desear la mujer del prójimo y el marido de la prójima, por ahí va metido. El Señor lo dio porque es un orden natural, porque eso equilibra la vida social. Y se necesita volver a recuperar ese equilibrio en la vida social, porque hay traumas afectivos fuertes que pues solo la misericordia de Dios, en la medida que el ser humano se acerca a Él, pues va a poder como llenar esos vacíos. Pero también sabemos que no todos buscan la experiencia de Dios para llenar esos vacíos. Entonces un chico va creciendo sin la ausencia de un papá o de una mamá, pero luego él naturalmente va creciendo en la posibilidad de un día tener una familia. Eso que no vivió en la infancia y que luego tendrá que dar un día cuando sea papá o sea mamá, pregunto, ¿lo va a poder dar cuando nunca vio esos referentes, esos patrones? Porque careció de ellos, porque hubo un padre y una madre que no supo ejercer ese rol de ser responsable. Entonces habrá que plantear un poco todos esos temas de cómo podemos ayudar a formar y a fortalecer este respeto y esta responsabilidad. Que los chicos al tomar una decisión, eso tiene unas consecuencias grandes, y cómo poder mantenerse, porque sabemos que una decisión implica un riesgo, una aventura, y ahí vamos a encontrar muchas cosas siempre, en todos los roles, y en todas las profesiones, en todos los estados de vida, siempre vamos a tener, pero siempre estamos buscando zafarnos. Lo que sea más facilito es lo que más elegimos, lo que sea más complicado, eso como que lo dejamos a un ladito, o cuando aparece el obstáculo salgamos corriendo porque no tenemos la capacidad como de enfrentar. Entonces, ¿cómo podemos replantearnos esto? Seguimos con las propuestas. Bueno, aquí muy juiciosamente el grupo sacó varias propuestas y son las siguientes. Hay que hacer transformaciones en los lenguajes y en la manera como los usamos. Ejemplo, hablar de igualdad ha dado lugar al maltrato contra los hombres. Reconocer que los hombres y mujeres somos distintos es el punto de partida para la construcción de relaciones armónicas. Hablar de género da lugar a reivindicaciones de derechos de comunidades LGTBI, opacando el diálogo necesario en torno a la equidad entre hombres y mujeres. El ejemplo de palabras peyorativas, de calificativos, palabras discriminatorias que descalifican o degradan, ya sea a hombres o mujeres, hay que cambiarlo. A ver, nos cuestionamos un poco sobre ello porque inclusive nosotros mismos utilizamos un lenguaje autodestructivo y debemos empezar nosotros a generar ese cambio y sobre todo esa equidad, a tratarnos bien. Y si estamos bien con nosotros mismos, eso se proyecta y se vive en las comunidades. El lenguaje descalificante hacia la figura paterna genera conflicto en los hijos. En la experiencia de fe, Dios llena el vacío del Padre, ausente, pero sin esta visión queda el vacío. Promover una educación sexual basada en valores y no en prohibiciones y culpas, donde padres y madres asuman un papel activo en la orientación a sus hijos e hijas, en el que se reflexione sobre proyectos de vida asociados a la responsabilidad y al amor. Promover transformaciones en las pautas de crianza que favorezcan la equidad entre hombres y mujeres. Trabajar con abuelitos y abuelitas y cuidadores para formarlos desde una perspectiva de equidad entre hombres y mujeres, dado que está asumiendo la educación de niños y niñas. Favorecer la formación de multiplicadores que trabajen como acompañantes de procesos de transformación en las comunidades. Integrar los esfuerzos en el trabajo pastoral para involucrar a toda la familia y a toda la comunidad en los procesos de transformación social. Emplear estrategias diversas y novedosas.